Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio interactivo donde hablaremos de Java. Vamos a empezar una primera fase, una clase cero. Es una clase totalmente articulada para llevarlos a un nivel de cero a intermedio en el menor tiempo posible. Entonces vamos a trabajar con las dos plataformas, vamos a empezar a interactuar con Java, vamos a tomar todos los contextos y fundamentos de Java, debemos pasar por una especie de teoría fundamento de Java porque tenemos que ver toda esa parte inicial que nos lleva a manejar Java de manera formal y profesional. Entonces, iniciemos con esta primera clase muy práctica y vamos acoplando todos esos conceptos e ir sumando experiencia, evidencia y codificación en buena forma. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a este espacio donde hablaremos de Java. Bueno, vamos a trabajar Java en dos sentidos, Java con Visual Studio Code y Java con NetBeans, para que tengan el contexto de ambas herramientas y ambas plataformas. Con ello vamos a... En esta parte te pido disculpa por el audio de mi video, puesto que se escucha un poco bajo, pero no infiere nada en lo que se está trabajando con la práctica del video. Ahí sí se escucha bien los audios, es por la acústica que tengo en el aula donde estoy, pero lo que trato de decir en esa parte, en que se escucha el audio bajito, es que mires mi video de TikTok donde hablo de cómo hacer la instalación oficialmente o de manera profesional del JDK de Java y todo lo pertinente a la máquina virtual, es decir, dejar una buena instalación limpia y profesionalmente. Entonces continuemos con el video. A intensificar y a solidificar los conceptos que se vayan adquiriendo. Pero antes de pasar a ese estado debemos reforzar todo el concepto primario o básico que debemos tener a la hora de programar en Java. Uno de los primeros es saber instalar el JDK de Java, importantísimo, y cómo instalar el mismo Java. Entonces ahí les pasé un video, un material que está en mi TikTok, en mi canal de TikTok, para que lo revisen, muy interesante, es un video muy cortico, pero créanme que está muy nutrido de información, por lo que es muy importante que veamos eso antes de iniciar cualquier codificación o comandos con Java, porque tenemos que saber cómo dejar configurado muy bien Java en nuestra máquina. Entonces con ello empezamos esta primera fase. Vamos a hacernos a una carpeta inicialmente. Esto es para los que están trabajando con Visual Studio Code Java. Entonces yo voy a hacer una aquí de ejemplo. Voy a ponerle curso Java. Y la voy a arrastrar a mi Visual Studio Code. Miren que mi Visual Studio Code, vamos a decir que sí confío. Y ya voy a tener ahí mi archivo de Java. Pero una cosa interesante, cuando ya yo configuro Java y sé que todo está bien con Java, esa carpeta o ese archivo no es una carpeta común y corriente o un archivo común y corriente para Java. Para Java se convierte en un paquete. Recuerden que ya estamos trabajando en el contexto y en los entornos de él, por lo cual no debemos tratarlo como una carpeta, sino como un paquete de Java. Esto es para que tengan en cuenta que estoy creando y configurando todo el ecosistema basado en las leyes de Java. Entonces, miren que aquí tenemos esto. Voy a comprobar si mi JDK está respondiendo, o sea, es decir, si mi Java está respondiendo en mi máquina. Y para ello voy a hacer una prueba aquí en mi Visual Studio Code. La haré de esta manera. Voy a escribir aquí Javac y le daré Enter. Y miren que tengo un montón de cosas aquí que me responde mi máquina. Y eso es porque el compilador ya está en ejecución. Es decir, hay una línea de integración o una línea de integración con el lenguaje Java ya articulado entre las variables de entorno, ya cuando se armó el JDK, ya se instaló todo el JRE, en fin, ya toda la máquina virtual de Java está muy bien configurada en mi equipo. Entonces, dejando eso a un lado, vamos a hacer nuestro primer Java y sería de esta manera. Voy a hacer saludo.java. Miren, lo tengo de esa manera. Entonces, algo muy importante también aquí a tener en cuenta. Resulta que yo escribí saludo.java y miren que Java me trajo la plantilla oficial del archivo, ¿sí? Donde voy a codificar. Pero vamos a hacerlo a las buenas prácticas
Y lo que dice la nomenclatura de Java es que debo tener en cuenta todo el contexto del camel case o las buenas prácticas para codificar. Entonces voy a borrar este archivo nuevamente y voy a hacerlo de otra forma. Voy a escribir saludo en Java, pero con la S en mayúscula, y escribo saludo.java y le doy enter. Y miren que esta vez, me trajo el nombre de la clase, pero está haciendo una ambigüedad porque como lo había puesto en minúscula, ahora se puso en minúscula y pasó a la mayúscula a minúscula. Entonces hay que manejar ese contexto y eso es algo que se tiene más del lado de la interfaz cuando se está usando Visual Studio Code y Java. Entonces aquí simplemente es hacer buena práctica con él, le voy a dar cambiar nombre y le voy a poner la S en mayúscula. Y miren que inmediatamente se subsana el error. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de codificar en Java. Voy a aumentarle un poquito la fuente aquí. Y bueno, aquí tengo mi primer archivo en Java. Es mi primera librería. Va a ser un saludo. Esto que tengo aquí es una clase en Java. Voy a ponerle aquí. Clase en Java. Ahí tengo una clase, mi primera clase en Java. Y es todo esto. El estado es pública, el tipo de la infraestructura es clase y su identidad es saludo. La identidad es el nombre, ¿vale? El nombre con que la estoy bautizando. Entonces, a tener en cuenta algo. Ya teniendo toda esta infraestructura, ya sabiendo que debo cumplir unos patrones aquí, lo que resta es aprender la codificación y programación fundamental de Java. Pues bueno, seguimos acá. Y para Java vamos a hacer el método principal para poder ejecutar nuestro programa en Java. El método principal tiene unos elementos muy interesantes que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el primero? Que el estado es público. ¿Sí? El método principal siempre tiene que ser de estado público, aunque eso va más de acuerdo a la infraestructura de desarrollo que yo deba tener con mi programa o lo que yo voy a realizar. Tiene que ser estático, su naturaleza tiene que ser estática, es decir, va a ser un método fijo, va a estar en la clase, pero va a ser fijo. Y de tipo vacío, void, y su identidad va a ser principal y va a recibir dos parámetros, perdón, un parámetro de tipo arreglo, un parámetro de tipo cadena y una identidad de tipo argumentos o args. Aquí la tenemos. Entonces, si la vemos, ya se nos puso esta palabrita aquí, el run y el debug, para ejecutar nuestro software. Entonces, cuando ya tenemos eso listo, significa que Java nos ha aceptado la codificación puntualmente. Entonces, hasta este punto tenemos fundamentos básicos de cómo crear mi primera clase en Java.